Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos para poder charlar de lo que es el puerperio patológico. Dentro del mismo vamos a encontrar dos grandes afecciones. Una son las hemorragias posparto y las otras son las infecciones posparto. Las hemorragias posparto son la pérdida de sangre de más de 500 mililitros en un parto vaginal, o también se las considera cuando son más de 1 litro cuando se realiza una cesárea. También, si es por parto vaginal y la pérdida es de más de 1 litro, se considera una hemorragia masiva. Tenemos que diferenciarlo de lo que es una hemorragia obstétrica masiva. Ahí vamos a hablar de una pérdida sanguínea tan grande que va a requerir de la sustitución de la volemia de esa paciente de al menos de más de 10 unidades internacionales de hemoderivados. La paciente va a estar seguramente en un estado de shock y de pérdida sanguínea demasiado grave. Las hemorragias posparto se van a considerar tempranas o tardías, dependiendo del momento en el que se den. Las tempranas se van a dar antes de las 24 horas posparto y las tardías se van a dar después de las 24 horas posparto. Seguramente nos encontremos con que haya restos placentarios o de las membranas y es probable que estén afectadas con infecciones, es decir, que haya infecciones con sangre. Las causas de estas hemorragias son muy fáciles de recordar porque hay una memotecnia que nos va a servir mucho, que son las 4T. El tono, el trauma, tejido, porque hablamos de las membranas, y trombina, que nos hace referencia a las coagulopatías. Es muy importante que nos recordemos bien estas 4T. La primera que dijimos es el tono, y acá vamos a hablar de la atonía uterina. Cuando el útero no se contrae correctamente y no forma el globo de seguridad de Pinar, que lo charlamos cuando hablamos del alumbramiento, puede llegar a pasar que si eso no se forma, genere una hemorragia posparto. La segunda T, que es el trauma, va a ser causada por la rotura uterina, ya sea por alguna afectación de alguna iatrogenia médica, por fuerzas o por otras causas. También puede ser que haya lesión de las partes blandas, como del cuello, de la vulva, de la vagina, y eso genere sangre. Y puede ser que haya inversión aguda del útero. La siguiente T, que dijimos que era tejido, que hace referencia a lo que son las membranas, tenemos que recordar que puede haber una retención total de tejido o retención parcial. Si hablamos de retención parcial, es probable que hayan quedado adentro retenidos cotiledones o membranas ovulares. Y si hablamos de la retención total, tenemos que hacer referencia a las distocias anatómicas. Acá vamos a hablar de las alteraciones que hay en la placenta, en este caso de una placenta acreta, en donde las vellosidades placentarias crecen en contacto con el miómetro del útero, entonces eso hace que se adhiera tanto y que genere una pérdida de sangre masiva. La última T es la trombina. La trombina es muy poco frecuente que se dé el sangrado por esta causa. Se va a dar por algún tipo de coagulopatía de la paciente, por un síndrome de HELLP causado por hipertensión arterial o por una coagulación intravascular diseminada. Pero como les digo, esa última causa casi siempre se da por exclusión y no suele ser tan frecuente. Ahora nos preguntamos, ¿qué hacemos si tenemos una paciente que está en hemorragia posparto? Tenemos que actuar rápidamente porque esta paciente va a estar con pérdida sanguínea grande y está en un periodo muy vulnerable. Así que vamos a controlar sus signos vitales cada 15 minutos. Tenemos que colocarle urgente vías venosas, cortas y gruesas, para poder pasarle expansor plasmático y en el caso de necesitarse los hemoderivados. También tenemos que asegurar
su oxigenoterapia y colocar una sonda vesical en el caso que sea necesario. Tenemos que tomar muestra de sangre para poder pedir grupo y factor sanguíneo, tener su hematocrito, las plaquetas, un coagulograma. Y el tratamiento de base, en este caso, son los uterotónicos. Estos fármacos nos van a ayudar a lo que es la contracción uterina. Y vamos a nombrar dos grandes importantes como lo son la oxitocina y el misoprostol. Si el sangrado continúa aún administrando estos fármacos en 1 a 3 horas, vamos a recurrir al ácido tranexámico, que es un fármaco que va a ayudar a inhibir la fibrinolisis. Ante cualquier duda, es aconsejable acceder a lo que es el algoritmo consensuado para poder proceder con acciones dependiendo de lo que va sucediendo en las hemorragias posparto. Nos vamos a preguntar primero, ¿se produjo el alumbramiento? Si el alumbramiento no se produjo, tenemos que realizar oxitocina, masaje uterino y la tracción regulada del cordón. Vamos a observar a esa paciente por 30 minutos, vemos si no hay respuesta, vamos a tener indicación de que hay retención placentaria. Al estar en esa situación, es súper importante que arreglemos un alumbramiento manual y lo demos rápidamente. Si el alumbramiento sí se produjo, tenemos que preguntarnos si esa placenta está íntegra. Si no lo está, vamos a ver si hay restos placentarios y en ese caso tendremos que realizar el legrado correspondiente. Si la placenta está íntegra, vamos a evaluar lo que es vagina y cuello. Vagina y cuello no están normal, vamos a pensar en una lesión anatómica, si está desgarrado, si está lesionado, y a partir de ahí tendremos que realizar una sutura. Ahora, si la vagina y el cuello están normal, vamos a ver el útero. ¿El útero está retraído? ¿Se contrajo? Si el útero no está retraído, tenemos que ver dos cosas. Puede ser porque haya atonía y ahí vamos a tener que realizar el masaje uterino y utilizar los uterotónicos, o puede ser que tengamos inversión del útero. Por lo tanto, ahí tendremos que realizar lo que es la restitución manual del mismo. Ahora, ¿el útero está retraído? Tenemos que realizar un examen uterino manual. Si ese examen uterino manual nos indica que está todo en normalidad, tenemos que sospechar de coagulopatía, que es la última enfermedad en la que vamos a sospechar porque es la menos frecuente y la menos prevalente. Si ese útero que evaluamos manualmente no está normal, vamos a pensar en que hay rotura uterina y por lo tanto ese tratamiento es quirúrgico. Importante también recordar que cuando sospechamos de coagulopatía y ya descartamos todo lo anterior, vamos a tener que pensar en iniciar un protocolo de transfusión masiva para evitar que esta mamá esté en shock o que genere una coagulación intravascular diseminada y el cuadro genere peores complicaciones. Como habíamos dicho, el puerperio patológico no solo son las hemorragias que se producen, sino también pueden ser las infecciones por posparto. Estas infecciones son originadas por la invasión de microorganismos a los genitales como consecuencia del parto o, en redundancia, el aborto. La frecuencia es bastante baja y en la mayoría de los casos son leves, pero tenemos que estar muy atentos porque en el caso que generen bacteriemia, vamos a estar allá en la B. Las patologías más comunes que encontramos en estos casos son sobre todo anaerobios como los estreptococos alfa y beta hemolíticos, el estafilococo, el gonococo, también vamos a encontrar enterococos, la Klebsiella. Hay otros tipos como los anaerobios, sobre todo el Clostridium. Y también tenemos por ahí otros microorganismos que son un poco más raros, como lo que son el micoplasma y la clamidia.
Todos estos microorganismos lo que tienen es que normalmente se encuentran en nuestro cuerpo, pero es necesario de que haya factores que favorezcan su ascenso. Entonces tenemos que estar atentos a los factores de riesgo que puede llegar a tener la paciente o el proceso de parto, como por ejemplo la ruptura prematura de membranas, que haya un trabajo de parto prolongado, que haya hemorragias grandes, deshidratación de la paciente, que en sus antecedentes tenga partos patológicos, que se hayan dado distocias en este parto. También tenemos que ver si hubo o no hubo intervenciones para solucionar las distintas complicaciones, si hubo descuidos de la higiene de todo lo que es el equipo médico y sobre todo si hubo tacto vaginal reiterado. Suele ser frecuente que esto pase y que se den malas condiciones de asepsia y más que nada que genere heridas y escoriaciones que queden vulnerables para el ascenso de estos microorganismos. En general, estos tipos de infecciones se van a clasificar según si son localizadas o generalizadas. Las infecciones localizadas se pueden dar a nivel de la vulva, a nivel de la vagina, a nivel cervical y lo más frecuente es que se dé la endometritis puerperal. Lo que puede pasar es que en la zona de inserción de la placenta se afecte y los síntomas van a comenzar a partir más o menos de los 3-5 días pospartos, sobre todo con lo que es escalofríos, temperatura aumentada, taquicardia. Serían signos y síntomas sistémicos de lo que es la fiebre. El útero en este caso se va a palpar como blando y doloroso. Nos vamos a encontrar con loquios abundantes, ya sean grises o achocolatados, y también puede ser que tengan mucho pus y mucho olor. Hay muchas variedades de estas infecciones, me parece que no es redundante indagar en las mismas, es un tema demasiado ya profundo y tenemos que recordar lo que sí es que la clínica de estas infecciones va a ser lo principal fiebre muy alta de 39-40 grados, la paciente va a estar con un compromiso casi siempre general, con mialgias, astenia y lo característico del útero doloroso y blando. A lo que respecta de la infección generalizada o diseminada, es lo más común que se dé la salpingitis o la salpingovaritis puerperal, que es causada por el gonococo. Los síntomas en este caso van a aparecer un poco más tardío, entre los 8 y los 10 días, e inician con un aumento de la temperatura súper alto, rebrusco, taquicardia y dolor parauterino. En este caso, el útero se va a palpar más empastado y doloroso, ya no se palpa blando y casi siempre hay reacción peritoneal. La paciente va a estar en un estado bastante peor que en el caso de la otra infección localizada. Lo que tiene que ver con lo que es la pelviperitonitis, bueno, vamos a encontrar signos y síntomas de un peritoneo y sobre todo fiebre y taquicardia que van a acompañar, van a ser muy intensas y el dolor característico que es en la fosa ilíaca. También vamos a tener hiperestesia cutánea, defensa muscular. En algunas pacientes podemos llegar a encontrar lo que son vómitos, palidez, pero bueno, eso depende de cada una, no es tan frecuente. Hasta acá llegamos con lo que es puerperio patológico. Espero que les haya servido. Espero también que estén suscribiéndose a mi canal, que me ayudan un montón, como ya les dije. Si quieren acceder a mis plantillas me pueden escribir. Si tienen dudas me pueden consultar y desde ya que me ayudarían un montón haciéndome críticas constructivas y todo lo que sirva para que juntos sigamos aprendiendo. Les mando un besito.